Capítulo 9. Títulos, escrituras y restricciones de posesión. En este capítulo veremos los instrumentos legales y los métodos que se utilizan para transferir el título o deed de una propiedad inmueble. El capítulo explicará los siguientes conceptos en relación al título de propiedad inmueble, lo que son traspaso voluntario e involuntario, seguro del título, los dos tipos de notificación de titularidad que existen y los elementos esenciales de un instrumento válido de traspaso, ciertos convenios encontrados en las escrituras y algunas restricciones gubernamentales y privadas sobre la posesión. Al finalizar este capítulo, el estudiante deberá poder diferenciar entre el traspaso voluntario e involuntario, explicar los varios métodos para adquirir un título de propiedad inmueble, describir condiciones necesarias para adquirir una propiedad inmueble bajo la adquisición prescriptiva, lo que se llama en inglés posesión adversa, adverse possession, enumerar y describir los diversos tipos de restricciones gubernamentales y privadas sobre la posesión de una propiedad inmueble, distinguir entre notificación efectiva o actual notice y la notificación implícita o constructive notice. También debe distinguir entre lo que es un resumen o abstracto de un título y una cadena de títulos y explicar los diferentes tipos de seguro de título que hay, a saber dos, ya lo veremos. Describir también los elementos esenciales de una escritura y enumerar y describir los 4 tipos de escrituras estatutarias usadas en el traspaso de un título. Adquiriendo un título legal o traspaso. Es el acto de transferir la posesión, el título o un interés en una propiedad inmueble de una persona a otra. Y hay dos tipos de traspaso, a saber, el voluntario, hecho como su nombre lo dice, de manera voluntaria a través de una escritura o deed, o bajo un testamento del legador al legatario. En el traspaso involuntario tenemos cuando una persona fallece sin dejar un testamento, entonces quien la herede es el sucesor, se denomina el intestado, porque fue una persona que recibe, pero sin herencia, tiene que ir a una corte para reclamar sus derechos. El segundo traspaso involuntario es cuando la persona fallece y no deja ningún heredero. En ese caso, porque la tierra tiene siempre que tener un dueño, es revertida al Estado. La tercera es la prescripción adquisitiva, cuando un invasor hostil invade nuestra propiedad y se hace el derecho de adquirirla después de que ciertas condiciones son dadas, que explicaremos más adelante. Y finalmente el dominio eminente o expropiación, que es el derecho que se reserva el gobierno de expropiar una propiedad si la necesita para el crecimiento de las vías de transporte y comunicación o para ampliar una escuela, en fin, siempre y cuando la expropiación sea justificable para el beneficio del resto de la comunidad. Es un derecho al cual no puede renunciar, no puede rehusarse el dueño de una propiedad. Veamos las condiciones necesarias para el traspaso por alienation o por lo que se llama una prescripción adquisitiva. Una persona quien invade una propiedad y de forma evidente y a la vista, debe ocuparla de forma notoria, debe pagar los impuestos de la propiedad, los property taxes. La propiedad debe ser por 7 años o más. Finalmente puede reclamar un título. A ese título se denomina un título imperfecto. De manera que de esta manera alguien puede hacerse de una propiedad sin pagar un solo centavo al dueño de la misma. Si el dueño permite o sin darse cuenta, alguien la ocupa por más de 7 años, paga los taxes y finalmente reclama un título en la corte, el cual se lo darán si cumple con estas condiciones. Hay dos tipos de notificación cuando se hace un traspaso. La más común, es la notificación sobreentendida o notificación legal. Es cuando un documento es grabado en los registros públicos y se da a conocer al mundo entero un hecho de que la propiedad ha sido transferida. Los litis pendens o litis pendencia son notificaciones de acciones legales. Es cuando se registra un litis pendiente en la Secretaría del Condado, cuando una notificación de una deuda es registrada. Ahora, la notificación efectiva no es por demás menos válida. Es cuando una persona vio, leyó o escuchó del traspaso. Si una persona compra una propiedad y vive en ella, pero no registra la escritura en la corte,
eso es considerado una notificación efectiva. A todo efecto legal, ambas tienen el mismo peso y en una corte la que prevalecerá será la más antigua. De manera que si en un ejemplo dado una persona vende una propiedad al mismo tiempo a dos personas en forma fraudulenta, uno de ellos, haciendo notificación efectiva, se muda y toma posesión de ella. El otro no se muda, sino solamente registra el título en la corte y finalmente ambos dos reclaman el derecho de ser los dueños de la misma propiedad. Una corte determinará la posesión de la misma a aquel que haya hecho la notificación en forma primaria. Si el que se mudó hizo una notificación efectiva con anterioridad al que la registró haciendo una notificación sobreentendida o legal, tendrá derecho sobre la misma debido a la antigüedad. De manera que una notificación efectiva o una notificación sobreentendida o legal tienen la misma, el mismo peso legal. El dominio eminente, bueno, ya veremos ahora más adelante sobre el dominio eminente, la condición del título. Una cadena del título es el registro completo de todos los dueños que una propiedad ha tenido. La investigación del título se trata de buscar en los registros públicos para determinar si existe algún vicio en la cadena del título, es decir, una venta que haya sido mal realizada o mal transferida, un foreclosure realizado de forma viciosa sin haber cumplido con todos los procedimientos de la ley. Se llama resumen del título a los últimos 30 años de esta cadena del título, es decir, a la búsqueda, a la investigación de los pasados 30 años de quiénes han sido los dueños de esa propiedad. Generalmente ese título, ese resumen del título lo prepara una persona quien se denomina un extractor, que puede ser un abogado o un designado por un abogado. La opinión del título solamente debe ser ejercida por un abogado o un agente de real estate, como vimos en un capítulo anterior, no debe dar opiniones sobre el título. El título, la opinión que da el abogado es si el título es comerciable, es decir, si es transferible, si es posible utilizar el título para transferir la propiedad del mismo. Y generalmente no revela usurpaciones o falsificaciones que hayan sido hechas al mismo. El seguro del título es como su nombre lo dice, pues un seguro sobre esa escritura que se compra al momento de hacer la transferencia, al momento de hacer la compra de la propiedad. Este seguro tiene dos partes. Una parte que es una póliza que cubre al propietario y no es traspasable, al que está comprando la propiedad, y otra parte o otra póliza que cubre al prestamista, al lender, al banco que está prestando el dinero y es traspasable. La razón de que la segunda sea traspasable es porque, como vimos anteriormente, un banco puede vender la deuda, traspasarla a un tercer banco, y por esa razón esa póliza que cubre al banco contra cualquier defecto del título será traspasable al banco que compre nuevamente la nota de débito correspondiente. La póliza del propietario no es traspasable, de manera que cuando el propietario vende su propiedad, el nuevo propietario debe adquirir una nueva póliza de seguro del título. Y este seguro del título lo que cubre es al poseedor de cualquier defecto que haya habido en el título que pudiera obligar o que pudiera ocasionar una pérdida del dinero invertido, y el seguro pues cubriría los daños causados o el dinero que haya sido invertido en dicha propiedad. Generalmente la póliza del propietario es pagada por el comprador de la propiedad y por el vendedor de la propiedad. Quien la vende generalmente le paga esa póliza a quien la compra, y la póliza del prestamista usualmente es pagada por quien la está comprando, pues el que está adquiriendo la deuda con el banco. Esto es la práctica común, sin embargo, las cosas pueden cambiar de mutuo acuerdo. ¿Cuáles son los elementos de una escritura? Las cláusulas de premisas, que incluyen la fecha de ejecución, los nombres de las partes, del donante y el donatario, y la descripción legal de la propiedad. Las cláusulas de traspaso, que incluyen una consideración de valor. Las cláusulas de addendum, del latín addendum et tenendum, significa el interés, el tipo de tenencia que está transfiriendo, y la forma en que realiza la venta o la donación. Debe ser firmado y por escrito según el estatuto de fraudes. Las escrituras, o deed en inglés, es un documento escrito que transfiere, conveys, el título. Las cláusulas que contiene ese deed deben ser las premisas, como ya vimos antes, la cláusula de traspaso que dice otorga, negocia, vende, traspasa, las cláusulas de addendum et tenendum que usan las palabras tener y mantener,
el convenio de posesión, que le da el derecho de traspasar, vender, enajenar, regalar la propiedad, el convenio en contra de gravámenes, que significa que la propiedad está siendo adquirida libre de cualquier hipoteca, de cualquier deuda preexistente. Hay 4 tipos de escrituras estatutarias, 4 tipos de transferir un título. La más común, o digamos la más sencilla, la más simple, es la escritura de finiquito, en inglés quitclaim deed. Es una escritura que generalmente se utiliza, como veremos más adelante, para limpiar cualquier nube en un título. Es la que utiliza un padre para traspasar una escritura a un hijo, por ejemplo. La segunda es la escritura de negociación y venta, bargain and sell deed. La tercera es la escritura de garantía especial, special warranty deed, utilizada generalmente por corporaciones transfiriendo títulos. Y la cuarta, la escritura de garantía general o general guarantee deed. Si no se declara en el documento qué tipo de escritura se está transfiriendo, la ley toma por defecto, por default en inglés, en realidad ese no es el término correcto, pero al omitir cuál es la que se está utilizando, la corte o la ley determina que la que debe entregarse, la que está transfiriéndose, es la escritura de garantía general, que es la que transfiere y da los mayores derechos y protecciones. Veamos una por una en detalle. La escritura de finiquito, quitclaim deed, el donante o grantor transfiere todos sus derechos. Es usada para limpiar nubes, clouds en el título. Es usado en transferencia entre familiares y pre-foreclosure o foreclosure. Usa las palabras remitir, liberar, finiquitar, quitclaim. El donante o grantor no reclama ningún derecho de título de propiedad, no garantiza el título y si hay algún problema debe haber un litigio para obtener un título pacífico libre de gravámenes. La escritura de negociación y venta contiene las cláusulas de traspaso, addendum y el convenio de posesión. No garantiza la defensa del título, traspasa todo el título que el donante posee, pero tampoco protege al donatario de nubes o reclamos sobre el título. Esta escritura de negociación y venta es común en los traspasos de propiedades comerciales de negocios. Las escrituras estatutarias tercera es la escritura de garantía especial. El donante no garantiza el título de ninguna forma o manera, excepto contra autos causados por él mismo. Generalmente, si una empresa va a transferir un título, le da una garantía especial que cubre el periodo durante el cual esa corporación fue dueña de la propiedad, pero el periodo anterior a ella no está cubierto de ninguna manera. Por eso es usado por grandes corporaciones en el traspaso o venta de sus propiedades. Finalmente, la escritura de garantía general incluye todos los convenios y garantías disponibles para proteger el título. Tiene 3 convenios únicos. El goce pacífico, Quiet Enjoyment, que garantiza el goce pacífico sin disturbios en base a reclamos del título. También incluye una garantía adicional, una cláusula de garantía adicional de Further Assurance, que garantiza que el donante entregará en el futuro cualquier documento legal que fuera necesario para liberar y consolidar el título. Y finalmente una garantía permanente, el Warranty Forever, donde garantiza que el donante por siempre garantizará y defenderá el título contra todo reclamo. Como vemos, la garantía general es la más amplia, la más completa y la que la ley determina que sea utilizada si no se declara lo contrario, y es la más común en el traspaso de propiedades que involucran a un prestamista, a un lender, a una entidad financiera. Hablemos ahora de las limitaciones y restricciones de la propiedad. Tenemos 2 tipos de restricciones, las públicas o gubernamentales y las restricciones privadas. Hablando de las restricciones públicas gubernamentales, hay 3, a saber, la conocida como fuerza pública, la de dominio eminente y la de derecho impositivo. La fuerza pública se refiere a la zonificación en los códigos de construcción. Las constituciones estatales disponen que el gobierno aplique cualquier restricción necesaria para proteger la salud general y el bienestar de los ciudadanos. Bajo esta fuerza de fuerza pública, las propiedades inmuebles pueden ser reguladas a través de la zonificación, en donde prohíben, por ejemplo, que en una zona residencial sea construida una fábrica. De esta manera pues se protege la salud de los residentes. La fuerza pública representa el poder más amplio de gobierno para limitar y regular los derechos de los dueños de las propiedades. Si usted tiene una propiedad residencial y quiere convertirla en comercial, tiene que
solicitarla a través del departamento de zoning y de acuerdo a llenar ciertos requisitos, pudiera ser que sea aprobada o negada, de acuerdo a los planes que la ciudad tenga para el crecimiento de esa área en particular. También debe cumplirse con los códigos de construcción, los cuales son hechos para prevenir y también proteger que una edificación no se caiga o que utilice materiales que sean probados que hayan sido nocivos para la salud, como en el caso del plomo, que a partir del año de 1978 se prohibió el uso en la construcción. El dominio eminente o la expropiación a un precio justo le da a los Estados Unidos, al gobierno de los Estados Unidos, el derecho para tomar cualquier propiedad privada para uso público. La quinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos prohíbe la toma de una propiedad privada para un propósito público sin una compensación justa. De manera que en la Florida un dueño, quien cree que el precio no es justo, puede ir a la corte y pedir que pague el precio correspondiente. Generalmente las expropiaciones son un precio arriba de lo justo, de tal manera que el propietario, la persona que ha sido expropiada, quede satisfecha y no tome ninguna medida en corte para solicitar una cantidad mayor. Bueno, eso es lo que la práctica me ha mostrado. Finalmente, el derecho impositivo se refiere a el derecho que tiene los estados por derecho de la Constitución de los Estados Unidos para que los ciudadanos paguen un impuesto a la propiedad, la cual es usada para los pagos de la ciudad. Estos impuestos locales que imponen las propiedades son los que pagan las escuelas, los arreglos de vialidad y los salarios pues de los empleados, alcaldes, policía, etcétera. El tax lien es creado por la autoridad para poder ejecutar una propiedad inmueble en el caso en que la misma no esté pagando un impuesto. Si los impuestos se vencen al 31 de marzo de cada año, al 1 de abril ya están vencidos y se emite un tax lien que otra persona puede adquirir y comprar, y después de 2 años de que una propiedad está sin pagar impuestos, el que haya comprado esos tax lien tiene el derecho de exigir en una corte que la propiedad sea vendida para que él recupere su dinero. De manera que una persona que no pague impuestos sobre la propiedad puede perderla, y este derecho impositivo le da a la ciudad la garantía de que va a tener como sufragar su presupuesto a base del cobro de impuestos sobre los propietarios de inmuebles dentro de la ciudad. Ahora veamos las restricciones privadas. Las restricciones privadas, tenemos que están las restricciones causadas por las escrituras, tenemos las servidumbres, tenemos los arrendamientos y otros gravámenes. Las limitaciones privadas sobre los derechos de propiedad de inmuebles por lo general incluyen estas 4 que estamos mencionando. Las restricciones por escritura pueden ser de 2 tipos, para un dueño o para siempre, limitadas o perpetuas. Y los pactos restrictivos sí afectan a todos en una propiedad. Por ejemplo, un dueño puede poner una limitación en la escritura que su propiedad jamás puede ser utilizada para montar una licorería. Esto impide que en el futuro, aunque la propiedad pueda ser zonificada comercial, un propietario en el futuro no pueda montar una licorería porque tiene ya una restricción en esa escritura. En este caso se habla de una limitación para siempre. Las limitadas son aquellas que están solamente en el periodo, la escritura que se pone solamente por el periodo del cual el nuevo dueño la compra. Los pactos restrictivos, que son los que ponen las juntas de condominio o por ejemplo las asociaciones de vecinos, afectan a todos, pero generalmente son hechas para proteger los intereses de la comunidad, evitando que los precios en una subdivisión bajen. De esta manera se puede limitar, se puede poner un pacto restrictivo que por ejemplo en lotes de una zona residencial determinada el tamaño mínimo de las casas sea de 3.000 pies cuadrados. Esto evitaría que alguien venga a construir una edificación o una propiedad de menor tamaño, lo cual acarrearía una disminución de precios al resto de los vecinos en esa subdivisión. Veamos los tipos de servidumbre. Unas son creadas por acuerdo escrito entre las partes, y esa tiene 2 variantes: la servidumbre perteneciente, donde beneficia a la propiedad y le da un derecho de paso, y la servidumbre personal, que beneficia a un individuo, entidad o derecho utilitario. Para explicar un ejemplo de la primera, la servidumbre perteneciente: si una persona tiene un terreno con acceso al lago y su vecino no, pero le gusta pescar, usted puede dar un derecho de paso para que esta persona pase por allí.
si el derecho, si el vecino hace un camino o hace uso notorio, puede convertirse en perteneciente y finalmente beneficiar a toda la propiedad en su conjunto. O digamos un terreno, si usted tiene un terreno con una parte frontal hacia la calle y vende la parte trasera y olvida o no vende en el título un acceso a la misma, por acuerdo escrito entre las partes, usted podría determinar un derecho a que su vecino pase por su propiedad para llegar a la propiedad del fondo. Eso es servidumbre perteneciente y beneficia a la propiedad más no al dueño. La servidumbre personal es aquella, por ejemplo, que tienen las compañías de utilities, la compañía de luz o la compañía de cable, de poner instalaciones en su propiedad para beneficio del resto, y le da solamente el beneficio a esa compañía de electricidad o de cable a el uso de su parcela de tierra con ese propósito. Y esto no beneficia a ninguna compañía, sino solamente en este caso una compañía es considerada personal, pero no beneficia a la propiedad, sino solamente a la persona jurídica o particular. Luego tenemos las servidumbres creadas por orden judicial en una corte, por necesidad, porque surge el derecho la necesidad de pasar, y una corte puede obligarle a usted a cederle el paso a la persona a la cual le vendió el terreno del fondo sin darle una vía de acceso, o sin venderle una vía de acceso. Y la servidumbre por prescripción, en el caso de que usted le dio acceso a su vecino para ir al lago a pescar, él construyó un camino y después de más de 7 años de utilizarlo, entonces por uso prolongado, él puede reclamar ese pedazo de acceso como suyo, y en ese caso pues daría opción a una servidumbre perteneciente que beneficia a la propiedad, creada por una servidumbre por prescripción a través de una corte, no por acuerdo escrito entre las partes. Estas son las características de los tipos de servidumbre privadas. Ahora hablemos de los arrendamientos, de los leases. Tenemos a saber lo que es conocido como el arrendamiento bruto o gross lease, donde el inquilino o arrendatario paga un alquiler fijo y el arrendador se hace cargo de pagar todos los gastos asociados con la propiedad, incluyendo impuestos, utilidades, seguros, reparaciones, etc. Sin embargo, no es inusual que el inquilino pague los costos relacionados con las utilidades, obviamente. La mayoría de los arrendamientos residenciales y de edificios de oficinas son arrendamientos brutos, también conocidos como arrendamientos no negociables o arrendamientos fijos. Después tenemos los arrendamientos netos, donde se conoce el concepto triple neto, porque el inquilino paga un alquiler fijo más los costos de propiedad, como por ejemplo el mantenimiento o gastos operativos, impuestos, seguros, utilidades. Cuando se habla de neto, neto, neto y triple neto, se refiere a que el inquilino está pagando un alquiler fijo más los gastos operacionales, más de los impuestos, más seguros. Este tipo de arrendamiento neto es un poco conocido en arrendamientos comerciales en shopping centers. Luego tenemos el arrendamiento en base a porcentaje. Es un arrendamiento donde el inquilino paga en base a las ventas en bruto que recibe por llevar a cabo negocios en esa propiedad arrendada. Eso lo vemos en algunos shopping centers modernos, donde las tiendas se instalan y el propietario instala sistemas de computación que le permite conocer cuánto es el importe de las ventas que está efectuando ese negocio, y el pago del arrendamiento está basado a un porcentaje de esas ventas que efectúa el establecimiento. El cuarto es el arrendamiento variable, donde el inquilino paga incrementos específicos de alquiler a fecha futura. Generalmente son indexadas al IPC, al Consumer Price Index o al CPI, por las siglas en inglés. El índice de precio del consumidor en español, o CPI, Consumer Price Index por sus siglas en inglés. Estos arrendamientos variables pues le permiten subir las rentas a tiempos determinados, cada año, cada 3 años, etc. Y finalmente el arrendamiento de terreno o ground, en donde se arrienda la tierra hasta por plazos de 99 años. Por razones de impuestos, a muchas corporaciones les conviene rentar un terreno por 99 años y construir una propiedad por un tercero que se las dé en un lease. Eso le permite mayores deducciones y al final del periodo no son dueños ni de la tierra ni de la propiedad. Esto se considera un arrendamiento de terreno. Finalmente hablemos de los gravámenes.
Bueno, en el libro hay unos ejercicios de prácticas que usted puede revisar sobre el cálculo de un alquiler debido a un arrendamiento porcentual y el cálculo de alquiler debido a un arrendamiento variable. Si tienen algunas dudas sobre los cálculos de estos problemas, puede consultarme para que lo resolvamos vía Skype o vía telefónica. Hablando de los gravámenes, un gravamen es un derecho o un interés legal otorgado a un acreedor o a una unidad de gobierno para satisfacer o pagar una deuda de una propiedad específica perteneciente a un deudor. Estos gravámenes también pueden conocerse como una hipoteca. Puede otorgar el derecho al que tiene el gravamen, el embargador, para vender la propiedad sin importar los derechos del dueño del embargado. Los gravámenes son registrados generalmente en el Tribunal del Circuito del Condado donde se encuentra la propiedad. Y tenemos el gravamen general que afecta a todas las propiedades. No se limita a una en particular, podría afectar a todas las propiedades que tenga un deudor. Y en este tipo de gravámenes generales tenemos el gravamen por fallo judicial o por sentencia, en donde ese gravamen dura hasta que se pague lo adeudado o hasta 7 años es la duración que tienen las deudas, a menos que hayan sanciones legales en el condado donde la sentencia fue registrada en los registros públicos. En el estado de la Florida, un gravamen de sentencia que sigue siendo un gravamen sobre la propiedad inmueble hasta que haya sido pagado o hasta que expire. Con el paso del tiempo, esta expiración es de 7 años. El gravamen de impuestos de ingresos de Income Tax del IRS, por sus siglas en inglés, el estado de la Florida no tiene impuestos estatales a los ingresos, es una de las grandes ventajas de la Florida. Sin embargo, el no pagar los impuestos federales sobre los ingresos puede resultar en un gravamen sobre la propiedad del deudor, al cual está en mora. Entonces, si no paga los impuestos federales, el gobierno puede quitarle una propiedad que tenga, puede poner un gravamen sobre la propiedad del deudor. Los gravámenes de impuestos sobre herencia o los estate tax, que son gravámenes federales que son imponibles a un difunto automáticamente a su muerte. Los mismos no requieren de su ingreso o registro y la tasa de impuesto es progresiva a medida que el valor de la herencia se incrementa. El estado de la Florida no tiene un impuesto a las herencias, pero sí tiene un impuesto sobre los bienes diseñado para recolectar hasta el máximo permisible del crédito federal a los bienes por los impuestos estatales pagados por el difunto. Si el estado de la Florida no recibiera ese impuesto, el gobierno federal tendría que recibirlo. Hablemos ahora de los gravámenes específicos que afectan solamente a una propiedad en particular. Estos son los gravámenes de impuestos a la propiedad y las tasaciones para mejoras. Estos son grabados anualmente, a diferencia de otras deudas y gravámenes. Los impuestos de propiedad y los cargos especiales se convierten en gravámenes en el momento en que el cargo se efectúa. Hablaremos más adelante de los impuestos de propiedad y los cargos especiales en el capítulo 18. El otro es el gravamen hipotecario o el mortgage, el que se crea con la compra de una propiedad y donde se deja como garantía o se crea una hipoteca sobre la propiedad. Si el gravamen hipotecario no es pagado, entonces le da al deudor al acreedor hipotecario el derecho de forzar la venta, hacer un foreclosure para recuperar de esa manera su dinero y satisfacer la deuda. El gravamen del vendedor es si la persona que adquiere una propiedad no puede realizar el pago total requerido, entonces un vendedor proveerá financiamiento. Es decir, esto se trata cuando el que está vendiendo la propiedad el que está financiando la propiedad es el propio dueño. Y en ese caso pues se crea un gravamen del vendedor y puede ser ejecutado solamente contra la parte que obtiene el título del vendedor. Esto no se aplica a compradores futuros, a menos que una hipoteca por escrito haya sido ejecutada e ingresada en los registros públicos. Y finalmente el gravamen de construcción. Un gravamen de construcción, también llamado gravamen mecánico, gravamen de proveedor de materiales o gravamen de obrero, es un derecho estatutario de los proveedores de materiales o de contratistas de colocar un gravamen de una construcción que haya sido mejorada y por la cual no hayan recibido un pago. Si usted contrata servicios para que le pongan piso de madera o los servicios de un pintor para que pinten la casa
y no paga, entonces el contratista tendrá el derecho de poner un gravamen de construcción, registrarlo en la corte, y su propiedad no podrá ser vendida, traspasada, hasta que este gravamen haya sido pagado, hasta que haya sido saldado.